Bueno, nada, estamos dando arranque a un nuevo encuentro que tenemos afortunadamente. Ando medio mal de la garganta, un poco congestionado por el cambio de clima, eh, pero bueno, dándole como se puede. Bueno, vamos a esperar un poquito a que se sume más gente para poder iniciar. Así de a poquito nos vamos aunando. Mientras les cuento que bueno, que en el día de la fecha vamos a analizar algunas otras cosas que en general no, ¿cómo se llama? No tenemos muy presentes y que suele ocurrir con este tipo de cuestiones que bueno, que no se suelen tocar asiduamente en los medios masivos de comunicación. Es decir, en general, en los medios analizamos a partir de lo que se ve. Eso eh, siempre lo destaco, ¿no? Que el análisis más profundo, más, más dificultoso, si se quiere, el análisis más, eh, si se quiere, más disfuncional al análisis clásico de los medios masivos de comunicación es el análisis de lo no visto, de lo no escrito, de lo no escuchado. Entonces, ahí se empieza a complicar un poco más el asunto. ¿Por qué? Porque claramente, digamos, en ese tipo de sentido, eh, la cuestión puede llegar a estar, como se dice en la jerga habitual, foja de papeles, ¿no? Digamos, o sea, no suele tener el argumento y la convicción que pueda llegar a tener eh, la que se explicita, porque obviamente a nivel explícito, cuando uno lee un texto o ve observa alguna noticia o ve algún compacto en algún medio audiovisual, o escucha alguna noticia a través de la radio, tiene la posibilidad, se encuentra con la posibilidad de poder decodificar, transcodificar y recodificar un mensaje. Es decir, puede ver qué es lo que le están diciendo, poder traducirlo de alguna manera y volver a generar un discurso a partir de eso que se ve, se lee o se oye. Esto da como resultado, por supuesto, la transformación de esa noticia desde desde su primer vistazo en la fuente de origen. Y este procesamiento de la noticia lo que hace es generar una forma diferente de comunicar. ¿Qué va a tener de diferente? Por supuesto, va a tener nuestra impronta. Esta impronta nueva no es para nada despreciable, siempre y cuando se explicite desde qué lugar se enuncia. Es decir, digamos, si nosotras queremos transmitir alguna noticia, es importante que nosotras digamos que es en base a lo que nosotros percibimos, lo que a nosotros nos pasa. Y no decir que es tal y cual se describe. ¿Por qué? Porque es imposible hallarse tal y cual se describe una noticia, un hecho. Los hechos están atravesados por quienes enuncian. Es decir, hay una frase medio, eh, medio antigua que dice, si un árbol cae en el medio del bosque y no hay nadie para escucharlo, ¿hace ruido? Entonces, la realidad es que el ruido solamente lo hace si hay alguien que lo pueda escuchar. Si no, da igual si hace o no hace ruido. Es decir, hacer ruido es la posibilidad de percibir auditivamente. Después hará más o menos ruido, de acuerdo a lo que pensemos cada quien. Por supuesto se puede pensar que el árbol no se cayó, sino que se cayó la tierra, ¿no? Depende de cómo se vea, puesto por perspectivas. Pero está claro siempre poner el punto de anclaje en el lugar donde va. Es decir, no es lo mismo una muerte que un asesinato. No es lo mismo un accidente que un ataque.
no sé si se interpreta, pero para que tengan una idea, es importante, digamos, que la verbalización en la enunciación complete absolutamente, eh, eh, digamos, a nivel verbal y contemple de esa verbalidad cuál es la intencionalidad. Repito la misma frase una y otra vez. Jacques Derrida decía, lo relevante de la mentira no es su contenido, sino la intencionalidad del que miente. En ese sentido, es interesante pensar que lo relevante no es el relato del hecho, sino cuál es la intención a partir de ese relato. En este caso, digamos, no solamente desde el lugar del anunciador o de la enunciación, para quitarle lugar a solamente el enunciador y el enunciatario y darle lugar a la globalidad, o sea, no solo el que produce la noticia, sino el que la consume, y englobar esas dos participaciones dentro de la posibilidad de procesar esa noticia, de analizarla y de codificarla, sino también, digamos, entrar en un lugar muy importante que para mí es el lugar más importante y es un lugar muy despreciado dentro de la noticia, sobre todo cuando se habla de periodismo independiente, que es justamente la ética y la moral. Porque creo que las diferencias sustanciales en términos de cómo se produce una noticia se dan en términos de moralidad y de intencionalidad. Es decir, si alguien efectúa una crítica al respecto de cierto hecho, volcándolo hacia la intencionalidad de que ese hecho no vuelva a ocurrir, ocurra de una manera particular, resalte que ocurre, esto eh, realmente le da mucha más credibilidad que si hay un ocultamiento en términos de intencionalidad. Por supuesto que en ese lugar donde uno o una no tiene la posibilidad de hallarlo, pone en juego otra cosa. Y eso que se pone en juego no es eh, puntualmente, eh, digamos, vale decir, una forma de eh, armar o de estructurar eh, digamos, la noticia en sí, sino lo que está poniendo en juego básicamente es cuáles son sus deseos, cuáles son sus ideales. En ese sentido, yo destaco y rescato esta cuestión ligada a esos ideales, que son muy importantes a la hora de poder ponerlo, digamos, ponerlo digamos, digamos, revestirlo, ponerlo ahí. Eh, Antes que nada, lo que les digo es, hoy me va a costar mucho leer los comentarios en vivo porque no estoy desde el celular, estoy desde la compu porque tuve un problema técnico, se me cayó de canto y murió la pantalla, con lo cual tampoco hubiese podido leer digamos, los comentarios, ni siquiera hubiese podido hacer el streaming, así que, digamos, la transmisión en vivo de este taller, así que les pido disculpas si no leo los comentarios en este video, prometo responder a esos comentarios de manera escrita cuando finalicemos el taller. Bien, decía entonces que por eso no lo saludo, no la saludo, pero bueno, nada, quería comentarles eso. Voy a leer algunas noticias, por ejemplo, que, que no, que no se han difundido en medios masivos, se han difundido en algunos otros. Eh, para que entiendan un poco que la noticia no siempre llega a nosotros o a nosotras, sino que a veces hay que ir a buscarla. Esto por supuesto que genera mucha, ¿cómo se dice? A veces mucha pereza o lo que sea que fuere, porque estamos muy acostumbrados o muy acostumbradas
a que la noticia venga a nosotros, a nosotras, ¿no? A que se nos faciliten las noticias. Voy a leer 2 o 3 noticias que no se difundieron masivamente. La primera es que hubo una enorme movilización el viernes pasado en Mendoza a nivel multisectorial, junto a trabajadores de la salud, judiciales, vitivinícolas, guardaparques y empleados de televisión. Hubo más de 10.000 personas en la calle. Esto no se vio en ningún lado. 10.000 personas no son 30 personas cortando una calle. Son un montón. Esto no se vio en muchos medios. La semana pasada en el Garrahan hubo un paro de 48 horas. Y además, en asamblea se votó darle continuidad y hoy mismo va a seguir. Está enunciado con el hashtag queremos que la comunidad nos apoye con todo. Yo apoyo al Garrahan, el hashtag, y Garrahan en lucha. Son esos dos hashtags. Así que es el deseo de que la comunidad apoye al Garrahan y por eso es que se hacen estas medidas de fuerza. Y otra cuestión que se da también en la calle es la cuestión de los ferroviarios, que esto sí se habló un poquito, pero no del todo, donde hubo cortes parciales de vías el viernes que lograron abrir la mesa de negociación para que muchos empleados pasen hoy mismo a planta permanente. Entonces es interesante a veces pensar en algunas cuestiones ligadas a no solamente lo que se visualiza, como por ejemplo el cierre de alianzas electorales el miércoles 14, digamos, o alguna cuestión ligada a, no sé, la victoria de la selección nacional en la Copa Libertadores después de 28 años ganando a Brasil en el Maracaná, digamos, toda la controversia que trajo el festejo de Emiliano Martínez, el arquero de la selección, el partido contra Colombia, etcétera, etcétera. Digo, porque hay noticias que son mucho más fáciles. Podríamos hoy tranquilamente hablar del desempeño de la selección nacional, eh, digamos, haciendo algo trascendental con el primer título de Messi en selecciones mayores por competiciones Conmebol y FIFA. Recordemos las otras fueron en mundiales juveniles y en los Juegos Olímpicos, que no son consideradas competiciones auspiciadas por la FIFA. Eh, pero me parece un poco tanto facilista, ¿no? A ver qué dicen los principales medios. Chao, ya tengo un paneo de qué es lo que están diciendo y desde el enfoque que lo están diciendo. Realmente hay cosas de las cuales no se hablan y no se dicen absolutamente nada. Entonces es importante a veces entrar en, digamos, cuál es la solución, digamos, de qué manera se puede acceder a esas noticias, por supuesto a través de medios alternativos. Esta es la clave, no independientes, alternativos. ¿Cuál es la alternativa? Siempre la alternativa es una lógica diferente para poder acceder, leer, eh, abastecerse, nutrirse, comparar noticias. Desde diferentes medios con diferentes enfoques, teniendo en cuenta la conciencia, o sea, conscientemente, desde qué lugar se están viendo. Por supuesto que hay un montón de medios y esto varía, digamos, de acuerdo a las ganas que tengan de poder analizar, poder eh, estirarse del tiempo disponible. Hay un montón de cuestiones que se dan ligadas a esto. Por supuesto que no es tan sencillo eh, a veces acceder a este tipo de noticias, pero todo va de la mano de la propia labor, que obviamente implica una disponibilidad y un esfuerzo mayor que la de obviamente quedarse en la zona de confort y esperar que las noticias caigan, digo, prender la tele, etcétera, etcétera, pero que por supuesto lo que dan es
un enfoque diferente, y eso no hace más que ampliar el lugar de conocimiento. El otro lugar, digamos, para ejercer un análisis de medios más rico, no sea solamente en buscar diversidad de medios y diversidad de productores de noticias, diversas agendas, eh, diversas, eh, diversos canales de noticias, diversos periodistas, sino que también se trata de hacer consciente desde qué lugar está enunciando tal o cual periodista. Esto lo voy a decir eh, digamos, a través de algunos ejemplos, porque esto es una de las cosas que me resultan más atrapantes o interesantes para tener la posibilidad de leer diversos enfoques y poder también eh, tomar algunas, no sé decir virtudes o yo diría capacidades que tienen ciertos enunciadores o enunciadoras, ciertas enunciadoras. Por ejemplo, no se puede negar que hay muchos conductores o muchas conductoras o muchos y muchos periodistas que tienen una gran capacidad para comunicar. Son entretenidos, ágiles, serios, de acuerdo al enfoque, ¿no? Digo, ahí no se trata de que existe un modelo periodístico válido, porque todas somos diferentes, si se quiere, consumidores. El lugar nuestro es, como consumidores, no quedarnos en ese lugar simplemente del consumo, sino quedarnos en un lugar crítico del procesamiento y el análisis de esos consumos. Porque es muy sencillo ir al supermercado y elegir en la góndola, pero lo que no te muestran, lo que está atrás de la góndola, lo que no llegó a la góndola, también existe. Entonces es interesante si se quieren hacer consciente ese movimiento. Es decir, ir al supermercado y decir, che, acá faltan algunos productos, pero elijo estos porque son los que están, eso le da lugar a que los otros productos existan, tengan la posibilidad de existir. De la misma manera ocurre con las noticias. A veces esta, esta cuestión, digamos, de consumir ciertos enfoques periodísticos a través de ciertos periodistas, ciertos programas, ciertas líneas editoriales, ciertos formatos. Digo, no es lo mismo enterarse de una noticia a través de, no sé, y lo voy a poner en el mismo dispositivo técnico. No es lo mismo enterarse en una noticia a través de un noticiero o de un canal de noticias que transmite noticias a las 24 horas que a través de un programa con panelistas, con un conductor y varios panelistas y algún que otro especialista, algún invitado o invitada. No es lo mismo ver un programa de debate, un video en vivo, un video comentado, no es lo mismo. Y se visualiza tal vez, digamos, se utiliza los mismos sentidos, ¿no? El- la vista y el oído. Entonces, es interesante pensar que si hay diferentes formatos y diferentes formas de comunicar, hacer, o sea, tener la posibilidad en algún momento de concientizar esa forma de producir, de comunicar y de entender que no todo lo que se pone es información que nos llega. Digo, el diario no abarca absolutamente todas las noticias, hace un recorte. Y por supuesto que en ese recorte hay un enfoque. Entonces, es idóneo pensar ese tipo de cuestiones, que hay otras formas de producir contenido, hay otras formas de vender contenido, vender entre comillas, digo porque la venta tiene que ver con digamos, la forma en la cual se ofrece, ¿eh? Y no vender explícitamente, digamos, comercialmente. Y por otro lado, hay cosas que no se dicen, hay cosas de las que no se habla.
Y esas son las cuestiones interesantes para mí que yo quiero destacar en este encuentro de hoy. Me gustaría pensar en alguna alternativa, alguna forma de poder, por supuesto, eh, consumir noticias desde la propia búsqueda y no desde una recepción aleatoria, que es un poco, digamos, lo que hoy propicia o ayuda a este tipo de cuestiones, el algoritmo. Es decir, esta decodificación que se hace a partir de los resultados que uno hace en las diferentes selecciones dentro de Internet, por ejemplo, con cada clic. Pero también, por ejemplo, dentro de, no sé, un decodificador que puede memorizar canales que son más o menos preferidos de acuerdo a la cantidad de veces que uno accede. Entonces, estas preferencias hacen posible que el algoritmo muestre ciertas noticias que a priori son las que nos interesan. Pero ese algoritmo lo que hace es cierra la posibilidad o achica la posibilidad de que nos muestren otras. Y entonces nos llevan directo a un objetivo. Pero en esa autopista pasamos por arriba de un montón de otras cuestiones del paisaje que no tenemos la posibilidad de contemplar. Y que tal vez puedan no hacernos llegar a ese objetivo. La pregunta obvia es, bueno, o sea, la respuesta obvia a todo esto es, claro, pero yo tengo un objetivo y quiero llegar ahí. Y yo preguntaría, si te muestro todas las opciones, ¿estás seguro o estás segura que quieres llegar ahí? ¿O tenés miedo de poder cambiar en la mitad? Y si cambias en la mitad, ¿te pensás que es malo? Hay, hay una frase maravillosa de Ben Chulhan, la voy a parafrasear, pero el concepto básicamente es que en una sociedad en la que sabemos absolutamente todo, ¿para qué queremos la confianza? Si somos totalmente transparentes, ¿para qué necesitamos la confianza? Ya está todo dicho. Si estuviera todo dicho y supieran cómo va a ser sus vidas desde ahora en más, ¿valdría la pena ser vivida esa vida? La confianza se construye entre dos cuestiones. Entre el saber y el no saber. Para que la vida tenga algo de misterio, para que haya un deseo muy fuerte, unas ganas muy fuertes de poder lograr lo que nos proponemos, para poder cambiar de opinión o de enfoque cuando nos muestran algo que realmente nos revela una nueva forma de ver el mundo, que da posibilidades a nosotros, nosotras y a otros, otras. Eso solo se puede dar siempre y cuando no haya un plano limitado que nunca va a cambiar. Si en la vida no hay ilusión, si en la vida no hay confianza, difícilmente nos queda mucho para vivir. Entonces, como, como importante y como relevante, no se piensen que las noticias están acabadas porque fueron enunciadas de una manera y esa es la manera o la única manera. Y no piensen que porque se enuncia una o más noticias
no hay otras que no se enuncian. En el lugar del no saber, siempre está la posibilidad del cambio. Si pensamos que sabemos todo, no hay nada que pueda cambiar. Invito a esa reflexión última. Gracias por estar hoy presentes en este vivo. Les mando un abrazo grande. Espero que tengan una buena semana y yo espero recuperar el celular para la semana que viene transmitir de otra manera y que podamos interactuar en los comentarios directamente desde el vivo. Que es algo muy deseable porque realmente hablarle a una cámara sin tener ningún tipo de devolución es un poco, yo diría, vacío. Les mando un cariño grande. Cuídense y que tengan buena semana. Chao, chao.